Buenos días, bienvenidos sean todos desde México a este 11ª edición del curso de indicación e interpretación de exámenes de laboratorio CIEL. Es un honor para SYNLAB y sus marcas Láser, Laboratorios Médico Polanco y Laboratorios Ruiz tener el honor de tenerlos en este primer curso. Vamos a iniciar la sesión con el primer tema, que es cáncer de colon, el impacto de las técnicas NGS en el costo de la atención, y es un honor para nosotros tener a la doctora Angélica Cruz Cadena. La doctora Angélica Cruz es una destacada oncóloga y experta en diversos tratamientos como son quimioterapia, terapia blanco, inmunoterapia, cáncer de mama, cáncer gastrointestinal y cáncer genitourinario. Ella egresó como médico cirujano de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y posteriormente concluyó la especialidad de oncología médica en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual forma, la doctora Cruz Cadena es integrante de distintas asociaciones médicas nacionales e internacionales como the American Society for Clinical Oncology y la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos y el Consejo Mexicano de Oncología. Muchas gracias, doctora Cruz Cadena. Te cedemos los micrófonos. Buenos días, gracias por la invitación a este foro y poder platicarles de un tema tan relevante como es cáncer colorectal y dedicarnos un poco al impacto de las técnicas de secuenciación de nueva generación. Y bueno, como ya les habían comentado, yo soy oncólogo médico, tengo especialidad en medicina interna, soy egresada de la Raza, posteriormente hago oncología en Centro Médico Siglo XXI, tengo una maestría en ciencias médicas y una maestría y doctorado en biología molecular del cáncer en el Centro de Estudios Biosanitarios de Madrid. Y el tema que me toca abordar es un tema sumamente interesante y cuando lo empecé a pensar, lo primero que pensé es cómo se ha transformado todo y como les pongo ahí, Eyes in the Future. Y la idea es un poco recapitular cómo ha evolucionado todo, así como el mundo ha evolucionado y pasamos de estos teléfonos que teníamos previos a estos teléfonos con una gran tecnología en donde ya técnicamente tenemos Big Data en nuestro teléfono y podemos acceder a una serie de información y cosas inimaginables han pasado. Los que tengan mi edad se acordarán de esta película que es Volver al Futuro, en donde gran parte de lo que ellos esperaban era que, bueno, con la tecnología del futuro pudieran tener acceso a tener una videollamada o hablar con alguien a distancia. Hoy esto es una realidad, hasta un niño puede hacerlo, así que realmente es muy interesante cómo cuando vemos las cosas a futuro nos damos cuenta que tal vez el futuro está más cercano de lo que esperamos y un poco es reflexionar acerca de todo lo que hemos evolucionado en tema de tecnología, pero yo creo que sobre todo en tema de medicina y pues nos vamos a enfocar a cáncer de colon. La primera pregunta o lo primero como se me ocurrió abordar el tema es si podemos seguir abordando o viendo el cáncer como una sola patología y definitivamente no. Desde muchos años, normalmente cáncer lo veíamos como una sola patología y a todos nuestros pacientes les dábamos un mismo tratamiento. A todos les dábamos quimio, a todos les dábamos cirugía, es decir, no teníamos tratamientos individualizados. Sin embargo, a raíz de ver que teníamos pacientes que no tenían respuesta o pacientes que tenían eventos adversos muy severos y que solo había un grupo de pacientes que se beneficiaban, tratamos de estratificarlos o de dividirlos o de agruparlos para tratar de entender por qué ciertos pacientes tenían mejor respuesta a determinado tratamiento. Y a partir de aquí surge pues una orientación de la medicina dedicada al subtipo. Tal vez el parteaguas en esto fue cáncer de pulmón, que como ustedes sabrán, pues lo empezamos a dividir en histologías y nos dimos cuenta que los adenocarcinomas tenían un pronóstico mucho más favorable que los epidermoides y después de ahí empezamos a observar que eran sensibles a ciertos marcadores como TTF1 o la presencia de P53, es decir, empezamos a encontrar variabilidades primero desde la parte de histología hasta los marcadores de inmunistoquímica y a lo que hemos avanzado hoy, que es justamente lograr una medicina más personalizada y una medicina con un enfoque totalmente de precisión. Para los que ya tienen como tiempo en la oncología o han tenido como este paso de cómo se ha comportado cáncer de colon a lo largo del tiempo, lo que podemos ver es que
Hace 22 años, en 2022, lo único que podíamos ofrecerle a nuestros pacientes eran quimio y realmente no teníamos una gran variabilidad. Es a partir de 2004 que llegan los primeros medicamentos llamados anticuerpos monoclonales, que iban dirigidos a una proteína específica. En este caso, el primer medicamento en llegar al escenario clínico es EGFR, con la llegada de cetuximab. En 2009 empezamos a detectar algunas cosas interesantes como la presencia del exón KRAS, es decir, empezamos ya a tener detección de mutaciones que nos ayudaban a seleccionar el mejor tratamiento. Todos estos avances que habíamos tenido pues fueron evolucionando y tal vez no se vieron tan notorios como en los últimos años. Para 2016, 2018 empezamos a darnos cuenta que tan solo la lateralidad, es decir, si era un cáncer de colon derecho o un cáncer de colon izquierdo, el comportamiento biológico, las opciones de tratamiento y el pronóstico eran totalmente diferentes. Es más o menos en 2019 a 20 cuando nos empezamos a dar cuenta que encontramos marcadores dinámicos, empezamos a tener los primeros marcadores como tener EGFR, empezar a medir inestabilidad microsatelital, la presencia de mismatch, la presencia de pérdida de BRAF, la presencia de HER2, es decir, empezamos a encontrar nuevos marcadores moleculares, pero sobre todo algo muy importante, asociados a una opción de tratamiento. Para 2021 a 2022, estos ensayos llamados basket lo que hacen es tratar de agrupar a una serie de pacientes y tratar de, ya no agruparlos porque tengan cáncer de colon o porque tengan determinada etapa clínica, sino basarnos en la secuenciación y la determinación de determinadas características moleculares, en este caso, blancos moleculares. Y es en 2024 con la llegada de la inteligencia artificial, de algunas herramientas que tenemos que permiten el análisis de la Big Data y todo lo que ya veníamos recorriendo desde 2016 con todo el análisis que conocíamos de marcadores, que hoy ya pasamos de tener este estándar de tratamiento con quimioterapia convencional que le dábamos a todos y que entonces me llevaba a que algunos pacientes se beneficiaban, otros no tenían nada de beneficio, incluso algunos tenían eventos adversos, a tener ahora sí más identificado qué grupos se pueden beneficiarse de determinado tratamiento, en este caso fluoropirimidinas o cetuximab, es decir, logramos tener biomarcadores y selección, pero todavía no teníamos toda esta big data que analizaba cómo se iban a comportar de acuerdo a una mutación determinada y es a eso a lo que llamamos medicina de precisión. Esta parte, de alguna manera, nos permitió hacer un cambio radical en el paradigma de tratamiento de cáncer, no solo para cáncer de colon, sino en general. Y este paradigma, lo que nos damos cuenta, pues es que de alguna manera nos permite tomar mejores decisiones en la práctica clínica. Como les decía, entre 2016 y 2018, lo que nosotros nos empezamos a dar cuenta es que había un comportamiento biológico diferente para el recto, para el lado izquierdo del colon y para el lado derecho. Sabíamos que la gran mayoría de las mutaciones que teníamos de BRAF se concentraban en el lado derecho y sabíamos que la mayor parte de los pacientes con EGFR iban a beneficiarse de anticuerpos dirigidos a esta proteína y de alguna manera ya teníamos muy categorizado esto. Pero quiero que vean la complejidad de la gráfica que les pongo en el lado contralateral, en donde lo que vemos es a través de una secuenciación de todo el genoma con técnicas que ya conocemos, ya sea del Wall Specific Genoma o de la secuenciación de determinadas partes, encontramos algunas alteraciones como fusiones, biomarcadores específicos, neoantígenos, SNAPs, es decir, encontramos una serie de información, incluso alteraciones genómicas de tumor border mutation, es decir, la carga mutacional que tiene. Pero lo que es más importante, ahora ya no solamente tenemos esta data, sino que ya la podemos correlacionar. Y entonces puedo decir, la gran mayoría de mis pacientes que tienen un carcinoma mucinoso van a tener una expresión de una proteína determinada, en este caso PTEN. Es decir, puedo ir a un orden tan detallado en donde puedo decir cuáles son las mutaciones que más se presentan de acuerdo al grado tumoral que tengan, si es de alto grado, cuál es la que más es prevalente. Ese es un trabajo muy interesante que se publicó reciente, apenas en el 2024, y aquí lo que hacen es tratar de encontrarle a estas mutaciones que ya conocemos, agruparlas, hacerlas un análisis informático y encontrar cuáles son las alteraciones más relacionadas y qué impacto pueden tener. Es decir, ya no basta solo con tener la mutación, sino que ahora ya podemos darles un sentido totalmente clínico.
Y por supuesto que esto vino a cambiar definitivamente la supervivencia. Lo que logramos en estos años era supervivencia 5 años de menos del 5%. Hoy la supervivencia, si pudiéramos hacer pruebas de secuenciación o pudiéramos hacer pruebas moleculares que me permitan detectar mutaciones específicas de lecciones, fusiones, SNAP, nucleótidos, es decir, una serie de alteraciones, definitivamente cambia radicalmente la supervivencia independientemente de la etapa clínica. Entonces vean cómo justo esto. No cabe duda que la secuenciación de nueva generación o estas técnicas de análisis del genoma de las mutaciones que tenemos y de todas las alteraciones que pueden haber, definitivamente vino a cambiar para siempre tanto la toma de decisiones en la práctica clínica como los resultados, pero sobre todo el pronóstico que podemos tener de nuestros pacientes. Así que hoy es una realidad la medicina de precisión. O sea, cuando yo oí hace unos años esto, pensaba, pues bueno, está muy interesante, pero nunca lo vamos a tener en la práctica clínica. Y hoy, a 7 años de que ya empezó a resurgir esto y que a lo mejor lo veíamos en congresos y lo veíamos como algo muy futurista, hoy es parte de mi consulta día a día que puedo decir, tengo un grupo de pacientes, sigo echando mano de la patología, de la inmunistoquímica, lo sectorizo y entonces ahí hacemos una secuenciación de nueva generación para casos específicos, tratando de qué, tratando de encontrar quiénes van a responder a determinado tratamiento, quiénes a lo mejor debido a esta parte del tratamiento podemos detectarles de una manera más temprana la recaída. Algo extraordinario es que ahora, por ejemplo, operas a un paciente, le tomas una muestra de ctDNA, es decir, una biopsia líquida, y en eso podemos ver hasta un año antes si este paciente tiene riesgo de recaída porque ya trae células mutantes. Entonces, realmente es extraordinario cómo este abordaje multiómico, es decir, no solamente es la secuenciación, sino es que esta secuenciación va generando una serie de data, a lo que nosotros llamamos Big Data, que permite graficar, estratificar y poder tener establecido un pronóstico realmente que nos permite de verdad lograr una eficiencia en tratamiento, sobre todo para algunas patologías, tal vez para pulmón, para mama, y colon está empezando con este parteaguas. Ahora, les pregunto, ¿el futuro de la medicina de precisión será la secuenciación de nueva generación? Yo me atrevería a decir que hoy ya ni siquiera digo que es el futuro, es nuestro presente, y aunque no lo tenemos accesible todo el tiempo, creo que cada día debemos de obligarnos más a que esto sea parte de nuestra práctica clínica, para cáncer de mama, para pulmón, para colon, para próstata, que es donde hemos visto los cambios más radicales. ¿Y de qué se trata esto? Pues tener test ya que estén validados con plataformas adecuadas en donde se lleve a cabo una secuenciación de nueva generación, hagan un análisis de la metilación de DNA, incluso puedan hacer un análisis, como les decía, de la Big Data y decir, la mutación EGFR es más frecuente en los carcinomas mucinosos y se presenta asociada a una delección. Entonces, creo que la profundidad con que hoy podemos llegar es realmente extraordinaria. Y eso de alguna manera me permite tener una validación analítica que me permita que los estudios sean hoy muy específicos, muy sensibles. La especificidad de la mayor parte de estos estudios está alrededor del 96%, con una sensibilidad arriba del 90%, que sean muy reproducibles, que realmente no tengamos falsos negativos, falsos positivos. Creo que esto cambió mucho la manera en que veíamos otras pruebas en donde al ser operador dependiente y que a lo mejor teníamos más como este tema de falsos positivos o falsos negativos, hoy ya no existen. Y como muestra de lo que esta tecnología ha significado en la práctica clínica, les muestro 3 estudios que son muy interesantes. El estudio STRIP es un estudio con un proyecto muy ambicioso, son más de 100,000 participantes sin cáncer, pero con factores de riesgo y los van a estratificar, los que tienen antecedentes, los que fuman, los que tienen obesidad, es decir, van a tratar de encontrar, de acuerdo a las características clínicas, cuáles son las mutaciones más frecuentes que se presentan en un paciente con antecedentes. Y esto de alguna manera ya lo tenemos en la clínica con cáncer de mama, con cáncer de próstata, solo que aquí vamos a poder tener información. Imagínense lo extraordinario que va a ser poder tener la información de 100,000 participantes. Ahora, tenemos otro estudio muy interesante que es el estudio Summit, un estudio con una visión diferente. Aquí son 50,000 participantes sin cáncer, pero ya que tienen alto riesgo, y aquí lo que se espera es terminar este reclutamiento, este enrolamiento para 2030 y tratar de detectar a estos pacientes
que vayan a presentar la enfermedad. Y finalmente tenemos el estudio Pathfinder, pacientes, digamos, que tienen muy alto riesgo de cáncer, y también que se va a hacer un análisis, pero aquí la diferencia entre SUMED y Pathfinder es que ellos van a tratar de encontrar tratamientos relacionados, es decir, STRIP está dedicado a la parte preventiva, SUMID a la parte de detección en etapas tempranas y Pathfinder a encontrar blancos moleculares. Realmente, pues la manera en que hoy podemos hacer esto a lo que llamamos medicina translacional nos permite mejores resultados de tratamiento. Ahora, ¿cuánto todo esto en la clínica, en lo real, en qué ha cambiado? Digamos, ¿qué fue lo que permitió que esto cambiara? Ya hoy conocemos todas las vías de señalización y hoy, digamos, tenemos medicamentos que antes eran impensables, dedicados a blancos moleculares específicos, tumor border mutation, alteraciones dirigidas a HER2, encorafenib para BRAF, es decir, tenemos medicamentos que evitan la muerte celular, medicamentos que evitan la destrucción inmune, como son los PDL1, los CTLA4, medicamentos que detienen la señalización proliferativa, como las ciclinas, promotores de la angiogénesis, como en este momento factores vasculares endoteliales, como bevacizumab, ramucirumab, aflibercept. Es decir, hoy realmente los medicamentos con los que hoy contamos para cáncer de colon son más de 420, cuando hace una década teníamos, si acaso, 7 medicamentos que podían ser parte de nuestro arsenal. Entonces, esta identificación de blancos, de mutaciones, ha permitido definitivamente poder hacer el tratamiento mucho más detallado, mucho más específico y justamente más preciso. Eso definitivamente nos ha cambiado eso. Y no solamente lo vemos en lo teórico, porque antes era como que, bueno, pues algún día a lo mejor voy a tener secuenciación de nueva generación. Hoy esto está en nuestras guías de tratamiento y decimos, un paciente con cáncer de colon, etapa clínica 4, de alguna manera tendríamos que hacerle mutación de RAS, de BRAF y tratar a través de esto en estratificarlo e incluso a lo mejor hacer un HER2 para ver si es candidato a tucatinib, a trastuzumab. Es decir, vean cómo hoy el hacer estas mutaciones tiene definitivamente una trascendencia. Y esta trascendencia es justamente la eficacia. Y esta eficacia, como que no teníamos tanta seguridad si el encontrar un blanco molecular en realidad iba a estar relacionado con mejores respuestas, con mejores supervivencias. Sin embargo, ahora ya tenemos escalas que nos miden el beneficio clínico, que es lo que ustedes pueden ver como MBS, y también tenemos escalas que nos miden la aplicabilidad de estas pruebas moleculares, que es la escala de SCAT. Entonces, las dos cosas juntas nos permiten hacer un análisis muy detallado de cuánto cada mutación puede ayudarnos a seleccionar el tratamiento y cuánto logramos en expectativa de ganancia. Ahora, todo este conocimiento que tenemos en la práctica clínica, ¿cómo lo aterrizaríamos? Pues podemos hacer secuenciación de nueva generación, ya sea que lo hagamos de manera en el tejido, como ustedes saben, se puede hacer de manera líquida como las biopsias líquidas, o en materiales citopatológicos ya procesados. Y aquí, pues seguimos echando mano de la parte de patología, seguimos haciendo análisis morfológico. Hoy podemos hacer o echar mano de la inteligencia artificial para desarrollar modelos preclínicos que puedan predecir patrones de mutaciones específicas y agruparlos de una mejor manera para que nos permitan hacer un análisis molecular, un tratamiento y una sincronía de todo el tratamiento y lograr los mejores resultados. Si ven, aquí les pongo que, bueno, de las plataformas con las que Oncodip trabaja, que es la plataforma de la que hoy estamos hablando en específico, vemos que son 638 genes y que tienen muchos, o los que están más priorizados son los que tienen mayor valor clínico, como inestabilidad microsatelital, tumor border mutation, la expresión de PET, la presencia de TER, y que todas estas están hechas a través de una plataforma que es una de las plataformas con mayor robustez desde la parte técnica, que es la de Illumina. Y como les decía, creo que a lo mejor ustedes conocen mejor estas técnicas que yo. Realmente una técnica no vino a desplazar a la otra, creo que se volvieron técnicas complementarias, ya sea que se haga la secuenciación de Sanger, que se haga PCR digital o bien secuenciación. Lo que nos damos cuenta es que hay una ventaja. Por ejemplo, si yo hiciera la secuenciación de Sanger, todas las mutaciones, digamos, las vamos a analizar por regiones y de alguna manera, pues sí tengo una pérdida de, digamos, como de las alteraciones que puedo tener, y aquí esta pérdida puede ser entre el 10 y el 20.
En cambio, con la secuenciación de nueva generación, yo puedo tener todas las mutaciones presentes, analizar todas las regiones, pero lo más importante, empezar a conocer mutaciones que a lo mejor no conocía, pero con el paso del análisis de todo esto vamos a empezar a conocer. Y esto de alguna manera nos da un límite en la detección realmente bajo, de 0.01, es decir, menos del 1% o máximo 5%. Y yo podría decir que en los últimos años esto se ha vuelto más acuicioso, de tal manera que esto pues nos ha dado un panorama que nos ha permitido cambiar la historia natural del cáncer. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Por supuesto que para todo esto la medicina está centrada todavía, a pesar de los avances moleculares en el paciente, entonces vamos a explicarle al paciente que, bueno, no todos los tumores son iguales, que hay que hacer pruebas aparte de la inmunohistoquímica, hay que preparar la muestra, hacer todo el procesamiento, hacer la clasificación funcional, hacer el análisis o reporta, que eso es lo que hace diferente una prueba de otra, qué plataforma tiene para el análisis, y todo esto al final nos dice un análisis o evaluación del beneficio clínico que puede tener, si hay otros diagnósticos, la historia clínica del paciente, y de alguna manera nos dice las recomendaciones de tratamiento. Y algo muy interesante es que estas recomendaciones de tratamiento también tienen la apertura, sobre todo las de Oncodip, que yo pueda hacer un análisis funcional y ver qué ensayos clínicos están abiertos, a lo mejor en otro lugar, para esta mutación en específica. Entonces, realmente, yo que viví el tiempo de la quimioterapia y ahora vivir esta era de la biología molecular en donde tú puedes hacer o echar mano de todas esas herramientas, es increíble cómo el futuro ya lo tenemos en nuestras manos. Y como les decía, obviamente, como todas las pruebas y como todos los medicamentos y todos los avances, una de las grandes barreras es cuánto va a costar, qué impacto va a tener. Y para eso alguien dijo, bueno, los tenemos que tratar de estratificar y darles un ranking o darles un valor para saber cuáles son los que tenemos que priorizar. Y basado en esto crearon el SCAT, que es una escala que hace una evaluación del mecanismo de acción de estas terapias blancas aplicadas, y me las divide en TIR 1, que son las que tienen la mayor evidencia y que hay una mutación. Por ejemplo, el caso de BCRA para olaparib, el caso de EGFR para cetuximab, las SCAT2, que a lo mejor hay evidencia en otras patologías, pero no necesariamente en esa. Y finalmente hay un rubro en donde todavía creo que es la parte más interesante, todavía estamos aprendiendo a ver si estos blancos que hipotéticamente por mecanismo de acción, por estudios pequeños fase 2, parecieran ser interesantes, a lo mejor son los que más adelante van a fortalecer las herramientas que hoy ya tengo, las que están en investigación. Y finalmente todavía hay algunos que no tenemos tan clara la evidencia porque hay combinadas dos terapias, y por supuesto, hasta de eso se aprende. Tenemos un grupo de pacientes que no tienen nada de mejoría, que lo que nos damos cuenta es que hacemos la secuenciación de nueva generación y que ese paciente pues no va a tener respuesta a tratamiento. Entonces, de alguna manera también me evita a lo mejor sobretratar a pacientes, exponerlos a riesgo, cuando sé que dado el comportamiento biológico del cáncer, van a ser pacientes que no respondan a tratamiento. Entonces, de alguna manera es como el detalle de las gráficas, pero ni siquiera crean que necesitamos aprendernos. Lo primero es nada más tener en mente que esta escala clínica de blancos moleculares accionables, es decir, mutaciones que están acompañadas de un tratamiento definido, se divide en lo que les pongo en moradito, son los que definitivamente tienen un beneficio y que deben de ser considerados ya no experimentales, sino un standard of care, es decir, un cuidado, digamos, como aprobado el estándar para hacer determinado tratamiento, como es el caso de olaparib en las pacientes con cáncer de mama BCRA positivo, o como es el caso de ALK en el caso de pulmón, o como es el caso de a lo mejor mutaciones como KRAS G12, que tiene un medicamento especial como soraterib. Entonces, al final del día ustedes van a ver que esto nos permitió darle un valor pronóstico a todo este conocimiento de las pruebas moleculares y que ya no se quedara en solo conozco la mutación, pero no hay un cambio clínico. Ahora, esta parte de conocer la mutación, de conocer el detalle, definitivamente está acompañado de cambios clínicos. Ahora, este manejo de cáncer colorectal que les decía que cambió de manera extraordinaria durante las últimas décadas, nos permitió justamente poder aterrizarlo en la práctica clínica. Y hoy es mandatorio, digamos, o es altamente recomendable
hacer las mutaciones de KRAS, de NRAS, de BRAF, inestabilidad satelital, de DMR, EBBR, hacer la mutación de POLE, a pesar de que son de baja, digamos, de baja prevalencia, como es POLE, que es menos del 1%, vean cómo la utilidad de estas puede ser muy alta. Por ejemplo, hoy tenemos muy claro que si tengo un paciente con BRAF, lo debo de tratar con inhibidores BRAF porque eso va a duplicar la supervivencia global. Entonces, no, de verdad no cabe duda que esto vino a revolucionar la manera en que podemos dar tratamiento a nuestros pacientes. Y esto pues ya son nuestras guías europeas de tratamiento y esto claramente vemos cómo hay un cambio y cómo algunas moléculas como lo es BRAF, algunas moléculas como por ejemplo encorafenib, son medicamentos que pueden tener un beneficio grado 1, es decir, ampliamente demostrado. Ahora, estas recomendaciones que les decía están muy frescas, las acaban de publicar apenas el mes pasado, en julio del 2000, bueno, hace unos meses, en julio del 2024. Lo que hace es darle una evaluación a estos blancos moleculares y a la medicina de precisión. Y entonces me dice que la prevalencia a lo mejor de KRAS es del 53%. Y antes, lo que yo podía aspirar hasta todavía 2017, 2018 era saber que tenía yo una mutación de KRAS. Pero quiero que vean de este lado cómo ahora ya no solamente sé que tengo una mutación de KRAS, sino que ahora sé que puede ser una mutación por activación, por un switch o por una desregulación o un downregulation de esto y que cada una va a actuar diferente. Y vean cómo, por ejemplo, para activación ya tengo determinados subgrupos de KRAS de acuerdo a exones, por ejemplo, KRAS G12, KRAS G12D, es decir, ya está muy especificado y esto me permite tener medicamentos blanco que pueden cambiar radicalmente la respuesta. Por ejemplo, vean esto que se acaba de publicar apenas en septiembre del 2024. Y lo que vemos es que pacientes que tienen una mutación específica que pueden haber aquí, que es KRAS G12, en cáncer colorectal, si les damos tratamiento con un inhibidor EGFR, en este caso panitumumab, cetuximab, van a tener una mejoría del periodo libre de enfermedad, es decir, de que la enfermedad no siga evolucionando, técnicamente del doble. El hazard ratio de 0.49 lo que significa es que estamos teniendo un beneficio técnicamente del 51%. Entonces, realmente esto es algo extraordinario. Entonces, es realmente increíble que ahora no solamente podemos detectar las mutaciones, sino que puedo dividirlas en las que son wild type, en las que son NRAS, en las que son HRAS. Puedo encontrar dónde está el mayor beneficio y de alguna manera también me permite establecer cuál es el tratamiento más favorable, cuál es el menos favorable de acuerdo a las mutaciones. Esto es algo que hasta hace muy poquito se veía muy lejano, pero que hoy, si yo hago una prueba molecular, pido un Oncodip, tranquilamente sé que si me sale una mutación de G12D o de G12A, puedo utilizar medicamentos específicos que me van a dar tasas de respuesta técnicamente el doble de lo que me daría la quimioterapia. Entonces, realmente esto nos ayuda a vislumbrar qué tanto esta medicina de precisión hoy es una realidad para nuestros pacientes de cáncer de colon. Y lo que les decía, pues ya están categorizados y me dice cuántas se presentan, cuál es la prevalencia. Si ustedes ven, ahí les pongo que la amplificación de KRAS representa el 21% de los casos, la activación con mutación el 28%, que haya un switch en esta proteína de alguna manera representa el 18%, la presencia de HRAS o NRAS representa el 12% y alteraciones del downstream o de la vía de regulación representan el 22% con la vía de RAF y MPK. Entonces, al final del día, vean cómo toda esta información ya tiene un significado clínico definitivamente con impacto. Y no solamente lo tenemos para KRAS, lo tenemos para blancos moleculares como FFR, en donde el comportamiento biológico va a ser diferente de acuerdo a la prueba que hagamos, a la mutación. Si se trata de una GER, puede tener mutaciones, fusiones, expresiones y amplificaciones, o puede tener mutaciones, amplificaciones, y cada una va a tener un comportamiento diferente, una respuesta diferente al tratamiento. Entonces, de alguna manera esto nos permite establecer quién va a tener resistencia, quién va a tener respuesta a tratamiento, quién no va a responder a tratamiento y quiénes van a ser los pacientes que más se beneficien con determinado tratamiento. Y hoy esto pues ya
aunque todavía están ensayos clínicos, hoy si en la práctica clínica yo tuviera un paciente con cáncer de colon y le pudiera hacer una prueba molecular que me pudiera permitir detectar si tiene una expresión de HER2 o tiene una mutación o tiene fusiones o bien tiene amplificación, me permitiría elegir opciones de tratamiento que sean mucho más efectivas y que de alguna manera me ayuden a ver quién a lo mejor no se va a beneficiar del tratamiento y solo le estoy exponiendo a toxicidad, o a lo mejor lo que le estoy dando de tratamiento, en este caso quimio, no es lo mejor que podremos darle. A lo mejor deberíamos de inhibir la vía que está activada. Entonces, realmente esto ya no es ciencia ficción. Como les vuelvo a mencionar, esto ya lo vemos en lo que yo debería de hacer en la práctica clínica. Es decir, esto lo veo claramente reflejado en las guías. Y justo estas guías, pues lo que les decía, nos dan un valor. ¿Cómo se asignó o cómo, a grandes rasgos, les quiero explicar cómo se hizo este análisis de qué tanto valor tiene una determinada mutación en determinada patología? Y lo que hicieron es darse cuenta que de acuerdo a las guías NCCN teníamos detectados 1,685 medicamentos. Y de estos, 1,175 pues eran excluidos por mecanismo de acción, es decir, 735 eran quimios, 52 hormonoterapias, 185 inmunos. Y de aquí se analizó, se hicieron secuenciación de nueva generación a este grupo de pacientes y pues se excluyeron, digamos, los reportes que estuvieran duplicados o los reportes que tuvieran, digamos, como alguna alteración. De todos estos pacientes que se secuenciaron, que fueron los 510, las recomendaciones incluyeron 411 pacientes, es decir, técnicamente el 90% de los pacientes se pudo llevar a cabo una buena evaluación del genoma del cáncer. Y esto a mí me sirvió para poder estratificar. Por ejemplo, es una recopilación de todos los medicamentos, los que les decía hace rato que eran 1,685, cómo se comportaron en tema de, los dividimos. En verde les pongo los que tienen un impacto significativo, es decir, que cambian radicalmente el pronóstico del paciente y con una mejoría hasta del 60%. Los que son potencialmente relevantes, que me van a dar una mejoría del 24%, y los que desafortunadamente todavía no entendemos bien si van a tener un impacto positivo o a lo mejor no van a tener ningún impacto, pero que todavía no tenemos esta claridad. Y algo que realmente es extraordinario es que la gran mayoría de los pacientes, si sumamos 60 y 24, significa que técnicamente el 84% de nuestros pacientes, de acuerdo a la recomendación del uso de secuenciación de nueva generación, van a tener algún beneficio con estas pruebas moleculares para encontrar un blanco. ¿Cuál beneficio? Mientras más bajo sea el número del SCAT, es decir, si yo digo que tiene un número 1 y 1A me dice que es un estudio prospectivo, es decir, me da el nivel de evidencia que tiene. Y vean cómo, pues en un paciente que tiene secuenciación de nueva generación y que lo catalogamos como un SCAT1, va a tener un alto beneficio, beneficios prometedores, y es muy poquito el porcentaje que va a tener poco beneficio. Entonces, de alguna manera, esto nos ayuda como a tener muy claro, ya no es yo creo que le va a funcionar, sino que ya hay una evidencia mucho más robusta. No podemos decir que sea 100% específica, pero con una especificidad cada vez mayor, porque como les decía, ya no basta con que me digan que es KRAS, sino que ahora tengo que saber qué es KRAS, G12. Es decir, hay un detalle en las mutaciones y ese detalle tiene una trascendencia clínica porque me permite elegir o uno u otro medicamento. ¿Cómo se ven estas guías? Y aquí les pongo pues lo que hacíamos antes, que era a todos parejo quimio. Esto es lo que hoy estamos haciendo, es decir, de acuerdo a SCAT, ¿cuáles son los que más se benefician? Todavía no tenemos el panorama tan amplio, pero lo que sí es una realidad y que ya lo tenemos técnicamente pues ya a la mano, ya por lo menos están corriendo muchos estudios. Tal vez América Latina no tenemos tan desarrollada esta tecnología, pero vean cómo en un futuro cercano vamos a poder predecir, por ejemplo, las que tienen RAS, pero a lo mejor las que ya tienen un blanco molecular, como las que les pongo KRAS G12, o las pacientes que van a tener BRA, o que van a tener BRAF, o que van a tener MET. Es decir, ya tengo muy identificados los pacientes de acuerdo a mutación y que éstas puedan responder a determinados tratamientos. Ahora, todo esto que les digo, porque parece que son ensayos y que esto pues en la vida real a lo mejor no pasa tanto, quiero decirles que ya empezamos a tener los primeros reportes de vida real, y estos reportes de vida real lo que hacen es mostrarnos
por ejemplo, esta secuenciación de nueva generación en cáncer colorectal y analizaron cuál era la utilidad clínica de esto y tratar de ver qué impacto tenía. Y vean, muy interesante, fueron 362 muestras, dice aquí, pero obviamente pacientes, y los analizaron en un periodo muy corto, solo son 2 años, de 2022 a 2024. Y en estos datos encontramos que la mayor parte del tejido fue útil, solamente fueron inviables o no útiles el 1.9% de los casos. Y en estas lo que vemos es que, de acuerdo a la figura 1, pues vemos hasta prevalencia. Vemos que 65% son varones, 35% son mujeres. A la gran mayoría de estas pacientes todavía le seguimos haciendo el tumor en tejido primario y en algunas tienen, digamos, al sitio metastásico. Es decir, si es colon, la mayor parte del material viene directamente de colon y a lo mejor un porcentaje del 18% van a venir o de metástasis hepáticas o pulmonares. Todavía seguimos teniendo una mitad que son de biopsia, es decir, que fueron pacientes irresecables y pacientes que a lo mejor vienen de un espécimen quirúrgico, es decir, ya les hicieron una resección anterior baja o ya les hicieron una colectomía, es decir, son pacientes que ya han recibido un tratamiento. Ahora bien, ¿para qué me sirve esto? Esto al final de cuentas, este estatus, digamos, del perfil molecular me permitió primero ver que gran porcentaje de los pacientes que estamos analizando son etapa 4, después que puede haber recaída después de un tratamiento y que lo podemos detectar, y también me permite detectar quiénes van a ser refractarios. Entonces, de alguna manera, me permite todo esto y además me permite hacer una correlación clínica y aprender más. Y hoy sabemos que, por ejemplo, el 34.1% de los casos se van a comportar como ascendentes, que recto, a pesar de que pensábamos que no era frecuente, representa el 26.8% de los casos. Es decir, toda esta data la tratamos de correlacionar con lo clínico para que tenga un sentido y cada vez sea mucho más útil en el día a día. Y bueno, aquí les decía que dentro de estas, pues teníamos que hay una correlación de técnicas del 100%, lo cual es extraordinario. Y de alguna manera lo que vemos aquí es blancos accionables, es decir, dirigidos a una mutación en específica. Y tenemos ahí, por ejemplo, la amplificación de HER2 con 4.41, NTKR con 2%. Y de alguna manera nos deja ver también estas alteraciones, si tiene RAS, si tiene BRAF, si es mutado, si es wild type. Vea cómo la inmensa mayoría van a ser mutados y solamente vamos a tener un 38% que sean wild type. ¿Y esto para qué me sirve? Pues para tratar de ver qué proteína en especial. Vean, por ejemplo, en azul les pongo esto que se llama KRAS. Vean como el 47% de los casos voy a detectar una proteína que se llama KRAS G12. Y esta es muy importante porque es una vía que es irreversible, es una vía que es más estable y que aparentemente tiene blancos moleculares que vienen desarrollándose tanto para pulmón, para colon. Entonces, de alguna manera, cada vez hacemos que estas mutaciones, que esta información cobre importancia en la práctica clínica. Ahora bien, ¿dónde se beneficia el paciente? Como que históricamente nos habían enseñado que hay que hacer las pruebas de secuenciación de nueva generación hasta que ya no tenemos que ofrecerle al paciente como un uso compasivo. Y no, realmente si nosotros eficientamos las pruebas para llevarlas desde la primera línea es donde vamos a tener el mayor beneficio. Entonces, si ustedes ven, pues hoy en día lo que recomiendan las guías SCAT es tratar de tener, o ya sea que podamos detectar a través de este score si tiene una mutación, si tiene estabilidad y tratar de encontrar un tratamiento adecuado para esos pacientes. Y pues tomar datos muy interesantes que son 49.1, perdón, tienen acceso a terapias, o sea, realmente aún en la vida real se replica lo que ya habíamos visto en los ensayos. A lo mejor, como en todos los estudios, en la vida real, pues los pacientes ya no están tan seleccionados, a lo mejor, pero tener que la mitad de los pacientes que les hago pruebas genómicas se van a beneficiar es realmente extraordinario. Ahora, sabemos que un 21.8% de los pacientes van a tener un tratamiento estándar y también sabemos pues que tengo un 29.1% de pacientes que no les voy a poder dar tratamiento por un estatus clínico desfavorable, pero que también de alguna manera hasta esta información que pareciera que no tiene utilidad porque ya sé que a estos pacientes tal vez ofrecerles un tratamiento no va a ser algo benéfico. Y ya finalmente, para enfocarnos en la prueba que tenemos, que es justamente la validación e implementación de OncoDeep, lo que vemos es que, de alguna manera, este perfil de secuenciación de nueva generación lo que hace es hacer un análisis de la recombinación homóloga de la deficiencia de HRD. Y
si ven, dice Make a Wish, porque de alguna manera la técnica tiene como muchas ventajas y de alguna manera me permite hacer un análisis pan-cáncer, es decir, no, ahora ya como les enseñaba en los estudios iniciales, no me voy a guiar por si es cáncer de colon, de mama, sino que podemos hacer una selección de todas las neoplasias y les puedo hacer marcadores y de acuerdo a esto voy a encontrar firmas o agrupamientos, voy a encontrar fusiones que tengan un significado clínico, vamos a encontrar algunas variabilidades y de alguna manera todo esto lo podemos hacer relativamente fácil. Y ahí les decía pues que tenemos una librería de preparación automatizada, que hay una plataforma que permite hacer el análisis de toda esta tecnología, que la tecnología que hace la secuenciación es una tecnología con mucha validación. La gran mayoría de los estudios que se han hecho hasta el momento, un 70%, se han hecho con Illumina y de alguna manera, pues sin lugar a dudas, ya tenemos muy claro que hay una aplicación clínica. De tal manera que pues esto nos permite encontrar variaciones, decisiones clínicas que me permiten escoger terapias, volver a conocer mayor detalle, entender mejor los reportes, pero sobre todo seguir generando data para generar ensayos clínicos que contesten a las preguntas que tenemos. Un paciente que tiene una mutación de G12, ¿valdría la pena empezar primero con soteranib en vez de empezar directamente a lo mejor con alguna otra terapia? Entonces, de alguna manera se tiene mucha claridad en esto. Y lo que les decía, pues este estudio integra, digamos, un análisis global del perfil genómico. Son 638 y 20 pares de genes RNA y nos va a poder detectar variantes de nucleótido, inserciones, rearreglos cromosómicos, un gran número de alteraciones, deficiencias recombinantes homólogos, inestabilidad microsatelital, la carga mutacional que tiene y la firma mutacional que tiene. Entonces, de alguna manera, nos puede detectar hasta 4 biomarcadores en paralelo y que de alguna manera esto es más costo efectivo. Cuando empezamos con este tema de las pruebas moleculares, sobre todo en pulmón, hacíamos primero, de hecho hasta había una discusión de qué tenías que hacer primero, si hacías CARRAS, si hacías GCFR y luego hacías ALK y las íbamos haciendo de manera secuencial. Uno, muchos pacientes no les podíamos hacer toda la prueba porque se acababa la muestra de patología. De hecho, había por ahí, digamos, sesiones dedicadas a the issue es the tissue, es decir, el gran problema era que no teníamos suficiente tejido para estas pruebas. Y después nos dimos cuenta que hacerlos de manera global y hacerlos concentrado como un panel de secuenciación, como es el OncoDeep, es mucho más costo efectivo porque me permite detectar más marcadores y de alguna manera también esta información global sigue alimentando la base de datos para poder generar más información que nos lleve a conocer nuevos blancos moleculares, más detalles de tratamiento. Y bueno, ustedes ya conocen esto, tenemos, digamos, estos factores de predicción, pues de alguna manera, si ven, pues son los 638 genes, la parte germinal también está analizada, todos incluyen la parte de TER promotor, de alguna manera, digamos, me puede pedir a lo mejor para el que es OncoDeep y me puede pedir inmunoterapia de respuesta para el conteo de PDL1, CD8, y de alguna manera pues me deja como ver que realmente, aunque hay pequeñas variaciones, las 3 pruebas son de gran utilidad y pues OncoDeep P de alguna manera podemos ver que se ocupa, digamos, para tener como blancos específicos, lo han validado más para pulmón hasta el momento y no significa que no va a surgir para las demás, más bien a lo que nos referimos es que la mayor parte de información que tenemos hoy para esto está dedicada a pulmón, específicamente para OncoDeep P, pero que de alguna manera pues se sigue generando información. Y lo que les decía, que el flujo de trabajo, la manera en que esto se hace, que se hace la extracción, se genera la preparación, se hace como el análisis, la hibridación, toda esta parte técnica que ustedes manejan perfecto, que es justamente empezar la amplificación y empezar la secuenciación, ya sea con Illumina, con las plataformas que tenemos, y finalmente tener un análisis e interpretación. Y esto es muy importante, la interpretación clínica también está basada en plataformas y una de las plataformas más reconocidas es OncoKDM, es decir, es una plataforma con mucha validez y esto de alguna manera le da sustentabilidad al estudio. Ahora, definitivamente todos estos datos nos van a poder crear
algoritmos que nos permitan cada día conocer mejor y que esto se vea reflejado en las guías y que hoy afortunadamente ya lo tenemos. Y todo esto, pues de alguna manera, porque tenemos una plataforma muy robusta que sigue alimentando esta base y que de alguna manera pues nos ayuda a generar conocimiento respecto a esto. Ahora, algo, digamos, como interesante es esto que lo presentaron en ESMO del año pasado, lo que nos muestra es que definitivamente Oncodip proporciona una solución eficaz para cáncer como un perfil genómico completo, preciso, para la selección de terapias compatibles con marcadores como HRD, Tumor Burden Mutation, inestabilidad microsatelital, y que el paquete de software, que era que les decía, está integrado y permite una interpretación clínica y una generación de informes con un rendimiento analítico sólido y que va desde que empecemos a conocer nuevas mutaciones, empecemos a detectar que poblaciones específicas tienen más mutaciones, por ejemplo, se tiene muy claro que la presencia de EGFR es más frecuente para los pacientes asiáticos que para el resto de la población, es decir, empezar a tener esta data epidemiológica, así que de alguna manera pues esto refuerza el gran papel que Oncodip tiene como un estudio de secuenciación para cáncer. Me enfoqué ahorita en cáncer de colon, pero como ustedes saben, no necesariamente solo es para cáncer de colon. Oncodip puede utilizarse como una prueba pancáncer. De hecho, si ven, en la referencia les pongo pancáncer Comprehensive Genomic Profile, es decir, lo podemos utilizar, pero como me pidieron enfocarnos a colon, pues obviamente saqué la data más relevante de colon, pero podríamos hablar de cuál es la data que hay para mama, cuál es la data que hay para pulmón, que son como los donde hay mayor evidencia. Entonces, sin lugar a dudas, Oncodip exhibe una alta concordancia, sensibilidad y especificidad. Ahora, hay por aquí como entre duditas y debates, si debería yo de hacer la biopsia en tejido como tal o debería de hacerla líquido. Y en realidad no es que una sea mejor que la otra. De hecho, a pesar de lo que eso pudiera significar en términos de costo e implementación, lo que sabemos es que las biopsias líquidas me van a ayudar a tratar de detectar recaídas de manera temprana, diagnóstico de manera temprana, encontrar predisposiciones. Y los modelos en tejido, digamos que ya hicimos la biopsia y todo eso, pues me van a ayudar a ver si va a haber variabilidad, si hay diseminación o metástasis, a monitorear la enfermedad y a lo mejor una detección, pero no de manera tan temprana. Entonces, si ven, son estudios complementarios, tanto la biopsia líquida como la secuenciación en tejido, y a ambas se les puede hacer esta secuenciación de nueva generación. En realidad, cuando hablamos de biopsia líquida o hablamos de biopsia, digamos, de biopsia en tejido sólido, en realidad nos referimos al material, pero la técnica para secuenciación, digamos, me da variables bastante similares, solamente la aplicabilidad clínica es diferente para la biopsia líquida que para la biopsia sólida. Y bueno, creo que esto queda muy claro en este gráfico, en donde vemos que hoy lo estamos utilizando para analizar recaídas, terapia sistémica, progresión, rechallenge o volver a dar un tratamiento. Pero en realidad, a futuro lo que queremos hacer es utilizarla para el screening, para monitorear tratamientos neoadyuvantes, para ver si hay enfermedad mínima residual, para ver si hay evidencia de recaída. Y esto ya está en estudio e incluso para establecer tratamientos adaptativos adyuvantes o preventivos. Entonces, realmente esto, pues, ¿se puede aterrizar en la práctica clínica? Definitivamente sí. Técnicamente, con esto termino. Este es como ustedes saben, recientemente se llevó a cabo el Congreso Europeo de Oncología y esta sesión me llamó muchísima la atención. Dice el valor de la biopsia líquida en cáncer colorectal y tiene la perspectiva del paciente. Y pues como les decía, aquí se hace el análisis del perfil molecular de secuenciación a través de esta plataforma Illumina, que es la misma que tiene Oncodip. Y me llamó mucho la atención porque el doctor Stephen Rowley, pues es oncólogo, pero pues en el tema personal, él lamentablemente tuvo un cáncer de colon en 2015, se somete a resección, es una etapa clínica 3, y de alguna manera él se plantea, si toda esta parte de tecnología que hoy tenemos la debería de utilizar para tomar una decisión. Y si dar 6 ciclos como lo convencional que era suficiente o necesita más tratamiento. Y de alguna manera estos temas de la biopsia nos permiten hacer este análisis, detectar temprano, en este caso poder establecer si va a tener recaída, en este caso él iba a adyuvancia, hacen un análisis del riesgo de recaída y logramos tomar mejores decisiones basadas en evidencia a través de poder utilizar estas técnicas de secuenciación que tenemos.
Y eso definitivamente pues nos da una serie de ventajas. Las ventajas desde la perspectiva del oncólogo es pues que los datos actuales nos muestran que hasta un 60% de los casos van a tener mutaciones accionables asociados a un tratamiento y que en la vida real esto se replica y que la mitad de los pacientes van a tener mutaciones accionables, es decir, voy a hacer una mutación que me va a llevar a una acción de poder darle beneficio de un tratamiento a un paciente. Me puede proveer de la oportunidad de ingresar a ensayos clínicos y seguir generando data para entender mejor el proceso molecular de las neoplasias. Revela resistencia a tratamientos, evita dar tratamientos sin beneficio clínico y evitar riesgos de complicaciones como hospitalizaciones, neutropenias, riesgos inherentes al tratamiento, pero que de antemano, si logro, soy capaz de identificar resistencia, pues obviamente estoy evitando complicaciones de un paciente y sobre todo ya sabiendo que ese tratamiento en específico no va a tener beneficio clínico. También me va a permitir un mayor detalle de precisión, como por ejemplo el ejemplo que les ponía de KRAS G12, en donde sotorasib, adagrasib, que son medicamentos muy nuevos que todavía están como en estudio, son medicamentos que con esa mutación en específico ya hay un medicamento específico para la mutación o alteración específica de KRAS. Entonces vean hasta qué nivel de profundidad hemos logrado llegar. Y finalmente esta detección de recaídas de forma más temprana, que lo podemos hacer a través de OncoSelect, es decir, a través de la técnica de biopsia líquida. Y todo esto, porque pudiera sonar que esto es pues costoso y todo, y que es difícil de aplicarlo en la práctica clínica, creo que eligiendo bien los casos, eligiendo bien a los pacientes, esto puede ser costo efectivo, ya que evita pruebas secuenciales, es decir, que no haga yo una y luego otra, sino que de una vez ya tenga yo todo muy analizado y establecer tratamientos eficaces, evitar eventos adversos. Y de alguna manera, pues esto nos permite, ya sea que sea a través de la biopsia o a través de bancos de sangre, a través de biopsias líquidas, poder detectar enfermedad refractaria, hacer más ensayos clínicos, hacer biobancos de estos datos de tumor, desarrollar drogas. Es decir, si se fijan, todo esto está como ligado, de tal manera que ahora hacer estos estudios pues genera o es nuestro nuevo estándar of care, tratar de a la mayor parte de pacientes que nosotros podamos llevarlos a estas pruebas moleculares cuando sea factible. Ahora, yo les decía que la sesión me llamó la atención porque pues un mismo oncólogo tomó reflexión de lo que significan estas pruebas de secuenciación de nueva generación y él mismo habla de las ventajas que hay desde la perspectiva del paciente. En palabras simples, un diagnóstico temprano que me va a llevar a una mejor supervivencia, un mejor tratamiento que me va a llevar a una mejor supervivencia, a evitar el sobretratamiento y por supuesto que esto pues va muy ligado a la calidad de vida. Entonces, realmente creo que no hay mejor prueba de que esto aterriza en la práctica clínica que ver que hoy ya tenemos pacientes que se benefician de estas pruebas y que ya no es el futuro, como les decía al inicio, sino que esto que a lo mejor sonaba muy futurista es parte de lo que hoy deberíamos de estar haciendo en la práctica clínica. Sin más, pues les agradezco el tiempo de haber podido compartir contigo esta información y pues les dejo mi correo por si quisieran alguna referencia o por si quieren que les comparta alguna data. Y pues muchas gracias por la atención. Quedo abierta a las preguntas que pudiera haber del foro. Doctora Cruz, muchísimas gracias por esta ponencia. Hemos tenido una gran respuesta por parte del público y los asistentes a este CIEL y muchas felicitaciones te escriben en el chat. Y tenemos algunas preguntas, doctora Cruz, si nos permites, por parte de los asistentes. La primera pregunta que nos hacen, muchas gracias por la ponencia, doctora. En su experiencia, las mutaciones que se han dado y ahora con la secuenciación de nueva generación, ¿se puede ver si son derivadas de origen genético o por factores de exposición, por ejemplo, tipo ambientales, entre otros? Esto para cáncer colorectal, ¿cuál es tu experiencia, doctora? Bueno, ahí esa es una gran pregunta y es parte de lo que vamos a saber a futuro. Mientras más oportunidad tenemos de secuenciar a nuestros pacientes, vamos aprendiendo mucho más. Entonces, ya tenemos identificadas algunas mutaciones que llamamos germinales, que son las que podemos decir que vienen de un componente totalmente hereditario. Y las otras mutaciones, que son mutaciones a lo mejor de novo,
todavía, digamos, estamos en análisis cuáles de estas pudieran tener un componente genético. Por ejemplo, para mama, sí tenemos muy claro que BCRA es una mutación totalmente germinal. Lo mismo aplica para próstata. Entonces, algunas sí ya las tenemos claramente identificadas y una ventaja de esta prueba de Oncodip es que me permite el análisis de mutaciones germinales, es decir, las que sé que vienen desde un componente hereditario y que no son mutaciones nuevas o de novo, como solemos decir. Perfecto, muchas gracias, doctora. Otra duda que tiene el auditorio es, en la actualidad, si yo voy con mi médico oncólogo, ya me pueden indicar, según mi tipo de cáncer, alguno de estos estudios para poder diagnosticar y tratar mi padecimiento. ¿Cuál es tu experiencia, doctora? Ahí algo muy interesante es, yo les mostraba algo que publicaron apenas el ESMO. Bueno, yo te voy a contestar primero lo teórico y luego lo que realmente quiero hacer y lo que se puede hacer. Las guías europeas dicen que ya no deberíamos de tratar a nuestros pacientes sin hacer estas mutaciones. Entonces, sobre todo para algunas patologías está más validado. Por ejemplo, SCAT recomienda para cáncer de pulmón no empezar tratamiento si no está el panel de mutaciones, para mama, para colon, para sarcomas, incluso para tumores de primario desconocido, es donde hay más información. Sin embargo, mi recomendación es que si hay la oportunidad, a todas las patologías, a todas las neoplasias que yo tenga, le haga un panel molecular, porque justo eso es lo que enriquece lo que nosotros llamamos biobases y es de donde se va tomando información para saber lo que antes no sabíamos. Antes no sabíamos que la mutación, por ejemplo, NTKR, se manifestaba en tal porcentaje de pacientes, en el 3% de los pacientes. No sabíamos que FR tenía un subtipo de mutación. Entonces, mi práctica, siempre que es posible hay que hacer las pruebas moleculares, siempre, siempre, siempre. Sé que a veces en nivel institucional no es posible, pero cuando sea factible hay que hacer todas las pruebas que se pueda para predecir. Por ejemplo, mi mamá está muy validado ya qué pruebas podemos predecir para dar. Imagínate una decisión tan importante como dar quimio o no dar quimio y dar tratamiento hormonal con una pastilla. Entonces, la verdad es que para mí esto es una invitación a reflexionar en que hoy ya no es el futuro, sino que es parte de lo que debemos estar haciendo. Doctora, y un buen mensaje en este caso para todos los colegas en la comunidad oncológica. Otra pregunta que nos hace en el auditorio, doctora, ¿qué otras bases de datos, plataformas, programas recomendaría usted para analizar las diferentes o los diferentes blancos moleculares y las diferentes mutaciones en diversos genes que ocurren en cáncer colorectal y otros tipos de cánceres? Como les mostraba casi en lo último que les presenté en ESMO, la plataforma que más conocemos, la más validada y digamos como pues la que tiene como más ensayos clínicos es Illumina. En realidad, la marca, digamos, por ejemplo, en este caso Oncodip o que tuvieras alguna otra marca, importa, pero lo que nos debemos de fijar es en la técnica de procesamiento, si es una secuenciación de Sanger, que son de las primeras, que son pues lamentablemente de bajo rendimiento, perdemos mucha información en los snaps, o sea, perdemos como cierto porcentaje de sensibilidad. Entonces, cualquier plataforma ilumina. Sin embargo, sí hay otras plataformas, por ejemplo, está Nanosporo, pero yo diría que son plataformas que tienen un poco menos de, no sé cómo decirlo, como de experiencia, o sea, como que donde han metido mayor número de pacientes ha sido Illumina. Así que a mí, de manera personal, me gusta mucho cualquier estudio que tenga como plataforma Illumina y en especial, por ejemplo, me gusta la plataforma de Oncodip por el análisis, o sea, no es solamente que hagan la secuenciación, esa es, digamos, una parte. La otra parte es cómo la van a correlacionar con todo lo que existe en el mundo, con la librería, digamos, de bases y que me den como un resultado. Entonces, yo creo que de eso depende. Pero imaginemos que en tu hospital tienes un secuenciador por azares del destino, por ejemplo, siglo XXI tiene un secuenciador. Con que hicieras una secuenciación de Sanger, podrías obtener las mutaciones. Pero si vas a obtener una muestra y tú nada más lo vas a referenciar a algún lado, a mí la plataforma que más me gusta es Illumina y en especial me parece que el estudio de Oncodip es un estudio muy completo por la biobase, o sea, no porque me guste la marca, digamos, sino porque cuando yo veo la manera en que se hizo, la plataforma y cuál es la base de datos de la cual ustedes entregan el análisis, decirme, está esta posibilidad de tratamiento, esta otra, es una manera como muy enriquecedora desde práctica clínica. De hecho, cada que me entregan una prueba, eso me da la oportunidad de como entender más cosas. Siempre viene como con un documento abajo que viene las referencias, o sea, la verdad es que
Me parece que es una plataforma muy útil. Sin embargo, cualquier plataforma de secuenciación, mientras me dé las mutaciones, puede ser de utilidad. Si en el hospital tienes una Sanger, que es como la más antigua que tenemos, digamos, pues la podemos usar. No es la más moderna, pero sirve. Muchísimas gracias, doctora, y bueno, agradecerte por el tiempo para esta ponencia. La verdad es que hemos tenido varias preguntas y la invitación a todo el auditorio, ya nos ponías tu correo en tu presentación, también la invitación para que puedan contactarte el resto de los asistentes a este Foro Ciel para tener más preguntas y respuestas acerca de esta prueba que ya está disponible también en SYNLAB, en Laboratorios Médico Polanco, en Laboratorio Ruiz, la prueba de Oncodip y Oncoselect. Y agradecerte, doctora Cruz, por tu participación en esta 11ª edición del curso Ciel. Te agradecemos infinitamente, doctora. Perfecto. Nada más por ahí vi alguna pregunta, que si esta técnica estaba disponible en todo el país o en Querétaro, ¿en qué estados está disponible? Sí, ya lo tenemos disponible. De hecho, para cualquier persona que lo requiera, nos puede contactar de forma directa a nuestras unidades de negocio, sea en laboratorios láser con los ejecutivos de venta para los servicios de laboratorio de referencia, en el área de B2B para toda la parte de clínicas, médicos, hospitales, que tenemos disponibilidad también a nivel nacional, y a través de nuestros puntos de venta en laboratorios Médico Polanco y Laboratorio Ruiz. La invitación es acercarse directamente con nuestros ventanillas de servicio para poderles dar esta información y la disponibilidad de esta prueba. De acuerdo. Pues muchísimas Doctora, gracias a todos por el muchísimas tiempo de gracias poder por tu platicar de esto. participación. Un buen día. Igualmente, doctora, muchísimas gracias.